Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio el día de hoy al acompañamiento de nivelación con la asistencia de 46 estudiantes, ¿sí? Gracias por la puntualidad y la espera para seguir admitiendo a los compañeros que recién están ingresando. Procedo a compartirles un documento. Bien. ¿Me confirman, por favor, si se observa lo que estoy compartiendo en pantalla? Buenos días, sí, licenciada. Buenos días, gracias. Bien, lo que vamos a trabajar nosotros el día de hoy van a ser 3 temas que arrojaron al momento de hacer la tabulación de nivelación en el que tuvieron mayores inconvenientes. Entonces, vamos a trabajar nosotros con la nivelación. Ya, bien. Vamos a iniciar nosotros con el trabajo de nivelación. Entonces, para ello, pues hemos revisado que tuvieron un inconveniente en lo que es la función exponencial, especialmente en poder determinar cómo relacionar la ecuación de la gráfica, obviamente con su gráfica. Entonces, vamos a recordar un poquito qué es una función exponencial para poder trabajar. Una función exponencial es aquella en la que la variable independiente, en este caso que es la x, va a aparecer en el exponente y tiene una base constante, un número constante que se lo representa con la letra a. De esta manera, la simbología de la función exponencial sería f de x es igual a elevado a la x, donde este numerito que va a ir aquí en lugar de la a va a ser un número positivo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un número mayor que 0, pero al mismo tiempo tiene que ser diferente de 1. ¿Listo? Y nuestra gráfica quedaría de esta manera, como ustedes la observan ahí, aquí en la diapositiva, ¿no? Es una gráfica, es una línea curva, ¿sí? Que está sobre el eje de las X, jamás va a estar bajo el eje de las X, y puede estar en este sentido creciente o puede estar también decreciente. Esto vamos a ver en la siguiente. Entonces, como les decía, hay dos posibilidades. Que el valor de A pueda ser un número que esté entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Que va a ser un número que puede ser, por ejemplo, 0,5, 1/3, 2/5, ¿sí? Van a ser los números que están entre 0 y 1. Cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica va a ser una función decreciente. Va a ser en ese sentido como observan la que está de color verde. Pero cuando tenemos que A es mayor que 1, cuando la base es mayor que 1, este numerito de aquí va a ser mayor que 1, entonces tenemos que la gráfica ahora es creciente. ¿Sí? Y ambas se extienden a ambos lados, ¿no? Vamos a ver quiénes más están esperando un ratito. Ya. Con esto, pues, podemos pasar nosotros a lo siguiente. Características principales que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar a relacionar la ecuación con la gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos poder determinar dos puntos, en especial el punto que está aquí. Nos dice que toda gráfica exponencial que esté escrita de esta manera, que sea a elevado a la x, pues va a tener dos puntos específicos por los cuales siempre va a pasar. Un punto es el 0,1, toda gráfica va a pasar por este punto de aquí, y el otro punto es 1, a, ¿sí? ¿Por qué 0,1? Porque recordemos que la x va a venir a ser el exponente. Entonces, si yo cojo y pongo el 0 en lugar del exponente, y digo a elevado a la 0, ¿qué nos va a dar siempre? Nos va a dar siempre 1. Y si yo pongo este 1 como exponente, a elevado a la 1, nos va a dar siempre que el valor de la base. ¿Listo?
Por eso estos dos puntos son esenciales, en especial el punto que se encuentra aquí, el punto 1,A, porque aquí usted va a determinar qué valor tiene la base. ¿Ya? Para que lo observen mucho mejor. Y aquí viene una pregunta. Observen la gráfica y me pueden por favor decir cuál es la característica semejante que tienen todas estas gráficas. Que pasan por 0,1. Exactamente. Todas las gráficas observamos que pasan por 0,1. No importa la base. Miren, tengo una base que es 0,7 elevado a la x. Pasa por este punto. La otra tiene 2 elevado a la x, 10 elevado a la x, 0,15 elevado a la x y todas pasan por este punto. También podemos determinar si tuviéramos de mejor, fuera más visible la cuadrícula de este plano, podríamos determinar que en el 1, este punto 1 cortaría aquí, justo aquí, en 0,15. Si yo sigo subiendo y cortando la otra gráfica, sería aquí 0,7. Si yo sigo subiendo, aquí sería 2. Y aquí en este caso, bueno, que ya no se observa la parte del 10, sería el 10. ¿Ya? Esta parte, este punto de aquí es muy esencial poder determinar para poder relacionar nosotros la gráfica con su ecuación. Entonces, vamos a un ejemplo. Con base en la gráfica, determina sus características y la ecuación. ¿Listo? Tenemos la gráfica que se encuentra aquí al lado derecho, ¿ya? Y nos pide que determinemos cuál es la ecuación. Para ello es muy esencial, como les dije, determinar cuál es la coordenada del punto 1, A. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted se va a ubicar en el punto 1, levantará una línea vertical, ¿sí? Que corte la gráfica y luego la línea horizontal que corte el eje Y. Y en este punto usted va a determinar cuál es la coordenada del valor de A. Usted va a decir, este punto que se encuentra aquí, en el punto A, es el punto con coordenadas 1 en X y 2 en Y. Entonces nosotros tenemos que, primero que todo, la gráfica se observa claramente que es una gráfica creciente, ¿verdad? Y si la gráfica es creciente, podemos determinar nosotros que el valor de A tendrá que ser un número mayor que 1. Como ya conocemos la coordenada de este punto, que es 1,2, entonces nosotros sabemos cuánto vale A. A vale 2. Y si recordamos cuál es la ecuación, la fórmula, digámoslo así, de la ecuación de esta función, tenemos nosotros que f de x es igual a elevado a la x. Como nosotros ya conocemos cuánto vale a, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces decimos ahora que f de x es igual a, el valor aquí de a es 2 y esto elevado a la x. Y tenemos la ecuación de esa función. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, ¿sí? ¿Está claro entonces? Con eso, entonces, ustedes, por favor, de la siguiente gráfica, ¿ya? Determínenme cuál es la ecuación. Primero, la pregunta, ¿esta función es creciente o decreciente? Creciente. Decreciente, Licen. ¿Por qué es decreciente? Porque va hacia los lados negativos, Listen. Negativo, sí. Empieza, claro, viene y desciende de la parte del lado de la x negativa y en cambio se va pegando, mire que se va pegando bastante al eje x positivo, ¿verdad? Entonces, esta es una función decreciente, va decreciendo. ¿Listo? Ahora, para yo saber la ecuación de esta función, ¿qué punto necesito saber? ¿La coordenada del punto A o del punto B que se encuentra ahí en la gráfica? Del punto El A. punto A, Licen. La coordenada del punto A. Miren aquí el punto A. ¿El punto A dónde está? Se encuentra aquí, ¿no es cierto? ¿Este punto qué coordenadas tendría? No. 0,1. 0,1. 0,1. 0 en X, 1 en Y. Listo. Como ya tengo 0,1, no puedo determinar aquí. Este punto es por donde pasaban todos. Recordemos que yo necesito saber la coordenada del punto de la X
1, ¿sí? ¿Cuál es la coordenada completa en la gráfica? Entonces, aquí tengo la x igual a 1, ¿ya? ¿Cuál sería la y que le corresponde a este punto? Yo necesito saber cuánto vale, qué coordenadas tiene el punto B. 1,05. 1,05, excelente. Y ese 0,5 transformado a fracción, ¿cómo sería? ¿Quién se acuerda? ¿Un medio? Un medio, excelente, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que aquí este punto, yo tengo el 1, ¿verdad? Subo aquí el punto B y este punto de aquí, siempre la coordenada del punto que tiene la X1, yo tengo que saber, este punto de aquí siempre va a ser 1, A, no importa la letra que tenga, puede ser A, puede ser B, pero yo aquí, este punto, siempre este de aquí, necesito saber la coordenada para poder determinar la ecuación, teniendo la gráfica, es una forma muy rápida de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dijeron? Tengo aquí el 1, corta aquí, se observa clarito que está en la mitad, por eso me dijeron 0,5, o puede ser un medio. Y miren que un medio es un valor que está entre 0 y 1 y cuadra el hecho de que sea una función decreciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de la función? Función sería igual a 0,5 exponente al x, algo así. Exactamente, muy bien. Y aquí está la solución para poder observarla. Como habíamos dicho, la función es una función decreciente, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que el valor de a va a ser un número que esté entre 0 y 1, es decir, el valor de a va a caer justamente por aquí. La gráfica pasa por el punto A, en este caso la A es el punto 0,1 y el punto B es el punto 1, A, que me determinaron que el valor de A es un medio. Por lo tanto, tenemos que es un medio elevado a la X. ¿Sí? Vamos a ver quién es más. No sé si hay una inquietud respecto a lo anterior. ¿Alguien tiene una duda? ¿Una pregunta? ¿Está claro? Asumo que sí. Ya vamos a trabajar en el chat un poquito para que puedan ir respondiendo ahí también. Bien, otro punto en el que tenían inconvenientes es en determinar la derivada de una función. Para ello, entonces, vamos a trabajar este tema donde nos indica que la derivada de una función f de x es una función que mide la razón de cambio instantánea de f de la función en x, ¿no? Visto en otras palabras también de manera geométrica, tenemos que, por ejemplo, aquí está esta línea curva, ¿verdad? Esta es la función. Y yo quiero saber la derivada justamente en este punto P, ¿ya? La derivada en este punto P no es más que la pendiente que tiene la recta tangente. ¿Alguien que recuerde qué es una recta tangente? ¿Qué quiere decir tangente? Dice, no era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la función trigonométrica, excelente, muy bien. Pero sabemos entender que es una recta tangente también es esencial, porque una recta tangente como la que está aquí de color azul, si la observamos, ¿no? Es una recta que corta al punto, a la gráfica en un solo punto, solo la toca en un solo punto, ¿ya? No, ay, perdón. ¿Listo? No es que va a cortar, por ejemplo, como la que está, no sé si se observa un poquito mejor la de color verde, que cruza por el punto Q y el punto P. Esa recta de color verde es una recta secante, en cambio, no es una recta tangente. Secante, ¿por qué? Porque está cortando a la gráfica en ¿cuántos puntos? En dos, en el punto Q y en el punto P. Pero la de color azul, esa no. Y obviamente aquí trabajamos lo que son funciones trigonométricas también para determinar cómo sacar la derivada de una función, que es con esta fórmula que es algo extensa, ¿ya? Para ello, para no trabajar con esta fórmula que ustedes observan aquí, que está de color azul, que es algo complicada, nosotros vamos a trabajar ya un cuadro establecido de derivadas y propiedades para poder hacer de manera más ágil el trabajo de la derivación, ¿sí? Por ejemplo, este cuadro que les estoy presentando es un cuadro que usted debe tenerlo siempre hasta que se lo aprenda muy bien a la mano, ¿sí? Para que pueda trabajar las derivadas y se acuerde cómo tiene que hacerlo.
por ejemplo, yo tengo aquí la función constante. Una función constante se escribe de manera general, y es igual a k, ¿sí? Donde este valor de k que está aquí, va a ser siempre un número, sin letras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la función sea y igual a 2, ¿ya? Y cada vez que yo voy a derivar esta función, cuando derive una función que es constante, que es solo un número, la derivada de esa función es igual a 0. Miren y observen que para indicar que esta función es una función derivada, se pone siempre una comilla en la parte superior. ¿Listo? Y así aquí se lee y, la derivada de y es igual a 0. También tenemos una función identidad, que la función identidad es y igual a x, solamente la x. Cuando tengo esta función identidad, yo indico que la derivada de esa función es igual a 1. Ups, se pasó. Ya. Y tengo también las de la potencia. La de la potencia se escribe de manera general, y es igual a x elevado a la n, ¿sí? Donde n va a ser siempre un número, en este caso positivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues para derivar esa función, observen que aquí sí es como una fórmula que tenemos que sabernosla muy bien, ¿no? El exponente baja a multiplicar, miren, n por x, y ahora el exponente le voy a disminuir y le voy a restar 1, ¿sí? Y tendríamos de esta manera. Estas dos que están aquí abajo, que son de la raíz, es preferible poder convertir la radicación en una potencia para aprendernos una sola regla, ¿no? Pero si gustan también pueden, si tengo cualquier exponente, por ejemplo, cualquier índice, y es igual a la raíz enésima de x, pues para derivar esta función siempre va a ser el resultado una fracción, donde el numerador va a ser 1 sobre, y abajo, ¿qué es lo que voy a hacer? El índice sale en la parte exterior a multiplicar, abro una raíz con el mismo índice nuevamente, y adentro le voy a la letra que está aquí en la parte interna, el radicando, le voy a poner el exponente n menos 1, en este caso n, que es el índice, ¿no? Ya vamos a ver ejercicios para que ustedes puedan observarlo de mejor manera, ¿sí? También tenemos, pues, las exponenciales. Y es igual a e elevado a la x. Cuando derivo esta función es lo mismo, e elevado a la x. Cuando tengo una función, otra función exponencial donde la base no es e, que es el número Euler, sino es cualquier otro número, en este caso a, elevado a la x, al derivarla, pues me queda a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Las logarítmicas, que también son muy importantes, y es igual al logaritmo natural de x, al derivar esa función, nos queda que es igual a 1 sobre x. Tengo y es igual al logaritmo en base a de x, al derivar esta función es 1 sobre x por el logaritmo en base a del número Euler. Y también tenemos las trigonométricas, donde tenemos que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, y la derivada de la tangente es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x, que no se observa muy bien porque ya salió de lo que estoy emitiendo, no se puede ver bien, pero ya les muevo esto. Y así pues tenemos nosotros la derivada de la función suma y resta, donde tenemos pues una suma o una resta de funciones, y a mí me piden derivar eso, pues nos dice que la derivada de esa función suma o resta podemos hacerla derivando cada uno de sus términos por separado. Y un ejemplo, aquí sí por favor observen y cualquier pregunta la hacen, ¿listo? Demos un ejemplo de ello. Nos dice, por ejemplo, tengo la función f de x es igual a x más 8. Esta es la función. ¿Por qué es una función suma? Porque tengo dos funciones aquí. La función identidad, que es x, y la función constante, que es 8. Al derivar esa función, la derivada de f de x, miren que aquí está la comita y en la parte superior, es igual a derivar cada una de las partes, es decir, la derivada de x. Recordemos que la derivada de la función identidad, ¿cuánto era? Era 1, y la derivada de una constante iba a ser 0.
Cuando yo sumo 1 más 0, nos queda 1 y tenemos que la derivada de toda esta función es igual a 1. Tenemos aquí la otra función, f de x es igual a x a la séptima menos x elevado a la quinta. Y al derivar esta función, pues tenemos nosotros que hacer que esta es una función potencia, ambas son funciones potencias. ¿Y qué nos decía la función potencia? Que teníamos que bajar el exponente, en este caso es 7, por x, y al exponente anterior le restábamos 1. Lo mismo hacemos con el otro término. El exponente 5 bajamos a multiplicar por x, y al exponente pues le restamos 1. Y nos va a quedar que la derivada de esa función es 7x, resto, nos da 6, menos 5x, resto estos dos valores y nos da 4 y tengo la derivada de la función. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Dicen, disculpe una duda. Dígame. Una derivada puede ser como, quien diría, como un medio menos x sobre 7, algo así. ¿A qué te refieres con que una derivada podría ser de una función, derivar una función así? Sí, dicen. Claro, sino que vamos viendo reglas por reglas y de ahí pues podremos trabajar un ejercicio donde usted va a identificar qué regla vas a aplicar y poder seguir haciendo los ejercicios. Por ahora nos estamos enfocando en trabajar con la regla de las sumas, solo estamos viendo sumas y restas, ¿verdad? Pero en los siguientes vamos a ver qué pasa cuando tengo una multiplicación, qué pasa cuando tengo una división, que es más o menos el ejemplo que tú me estás poniendo, y ver cómo se deriva. Cada una tiene una regla diferente, ¿ya? Sí, Listen, yo dicen, tengo una gracias. inquietud. Dígame. Respecto a las funciones, ¿solamente se trabajan con la X y algún valor adicional, en este caso el exponente? ¿O también puede ir un valor en vez de la X? Para tener la función debemos tener siempre la variable independiente, que usualmente nosotros trabajamos con la X, ¿no? Pero hay otros libros que trabajan con otra letra, pero me refiero a que siempre debe estar la variable. Si tengo, por ejemplo, aquí el número 7 elevado a la séptima, ya no sería una función, sino que tendrías que ya trabajar esa operación aritmética, ¿no? No vamos a graficar estas funciones que les estoy poniendo, no es que vamos a graficarlas, ¿sí? Pero va a estar siempre una incógnita, una variable, si es que a eso te refieres, ¿ya? Que va a ser la misma en ambas. ¿Listo? Listo, Listen, gracias. En esta parte, con esa indicación, quiero que intenten, por favor, derivar esa función que está ahí. Les voy a dar unos minutitos, ¿sí? Hagan el intento. Si yo pregunto a cualquiera de los que están aquí presentes, ¿qué respuesta han obtenido? A ver, tiene la manito alzada. Alexander. Si es que más no me equivoco, quedaría 5x elevado a la cuarta menos 9 más 0, algo así. Excelente, muy bien, ¿sí? Quedaría de esa manera, ¿no? Vamos a observar la solución, el proceso más que nada. Hay cosas que pueden, cada quien, como les decía a con los que ya he trabajado de este grupo, cada quien puede ir saltándose ciertos procesos, no tener que hacerlos todos, porque son operaciones básicas y sencillas que las comprenden y pueden ir directamente a la solución. No hay inconveniente, ¿sí? En este caso, como dijo su compañero, recordemos que es una función potencia, baja el 5,
por x y a este exponente le restamos 1 y le va a quedar 5x a la cuarta, ¿ya? Menos 9. Recordemos que la derivada de x era siempre 1 y 9 por 1 nos da 9 y la derivada de este 1, que es una función constante, nos da 0, que en este caso ya no lo escribo porque simplemente ya desaparece ese valor, ¿sí? Y nos queda que la derivada es 5x a la cuarta menos 9. ¿Listo? Bien. Vamos con unos 2 minutitos más para ver esta de aquí y de ahí la demás concluiremos después. Tenemos la derivada del producto de una constante por una función. Es decir, cuando yo tengo un número que se está multiplicando por una función, al derivar esto, nos dice que vamos a dejar el número afuera y luego derivar la función. Es decir, tal vez aquí es la pregunta en la que me estaba haciendo su compañera, donde teníamos que, vamos a derivar 3x a la octava más 2x al cubo menos un medio x al cuadrado. Entonces, aquí ya tengo esto que se encuentra aquí, esta es una constante que está multiplicando a una función potencia. Ya en este caso todas son una constante por una función potencia. ¿Qué nos dice? Que vamos a dejar la constante afuera y procedemos a derivar x a la octava. ¿Cómo derivamos x a la octava? Bajábamos el 8 que va a multiplicar por este valor afuera y el exponente lo restamos. Lo mismo pasa aquí, miren, tengo el 2 que va a multiplicarse por el exponente que va a bajar, que en este caso es 3, y sigo haciendo lo mismo, restando el exponente. Tengo el 1 medio que va a multiplicar ahora por el 2 y al exponente le resto. Nos resolvemos las operaciones, 3 por 8, 24, x a la séptima, más 2 por 3, 6, x al cuadrado, menos, en este caso recordemos que aquí ponemos a este 2 sobre 1, simplificamos, ¿verdad? Y nos queda solamente 1 por 1, 1 sobre 1, que en este caso solo es 1. Aquí restamos y nos queda solo x. Recuerden que el exponente 1, si usted desea, lo escribe y si no, no hay problema, ¿no? Lo mismo con este número que se encuentra aquí. Si usted desea, lo escribe. Y si usted me deja solo la x, también está sobreentendido que aquí está el coeficiente 1. Y tenemos la operación. Tal vez aquí fue direccionada la pregunta de su compañera, el hecho de querer saber si había un número también adelante de las variables, ¿no? Y esto sería de esa forma, ¿no? Una cuestión. Como también vamos a seguir trabajando la siguiente semana, ya van a establecer unos horarios diferentes para poder trabajar, va a quedar pendiente un poco las demás propiedades y un problema muy sencillo que es de la media aritmética. 2 temitas pequeños en el cual vamos a trabajar, porque ya hemos trabajado a la mitad de las derivadas. Yo les voy a compartir a ustedes el material para que puedan trabajar. ¿Ya? Les voy a compartir a ustedes el material y ustedes sigan haciendo las tareas. Por ejemplo, en este caso sería poder trabajar la parte de la función exponencial, ¿ya? Usted siga haciendo esa tarea en una hojita y cuando tengamos las siguientes clases seguimos avanzando. De igual forma, puede seguir revisando el material para que ya en la siguiente clase usted cualquier pregunta que tenga de lo que revisó me pueda hacer. Y así pues nosotros podemos concluir el trabajo de nivelación. ¿Listo?